profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, la universidad más antigua de España, donde también pues se llevan a cabo diversos cursos y actividades. Él es autor de numerosas publicaciones de referencia en el ámbito del derecho constitucional en muy distintos aspectos, y nosotros, ya como en su condición de colaborador reiterado con el área de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, le vamos a expresar nuestra gratitud con su incorporación en la Orden de Derecho Constitucional Toledo, su ingreso de la cual, como todos ustedes ya saben, soy prioste fundador y gran maestre, y por lo tanto esta orden, que se rige por el derecho consuetudinario, en cuanto a los ingresos, se rige básicamente por la libérrima voluntad del prioste fundador, que no arbitraria, porque todo tiene su explicación, y esta explicación, pues en este caso, obedece a que ya desde hace algunos años el profesor Augusto Martín de la Vega viene colaborando con nosotros. Le agradecemos mucho ese interés y esa colaboración. Hay que decir que el profesor Miguel Carbonell es miembro de la Orden desde 2018, ¿eh? No vayan a creer que es que nos hemos olvidado del profesor Miguel Carbonell, solo que ya es más veterano en la colaboración y, por lo tanto, en su momento recibió ese ingreso. Con la pandemia, una cierta paralización de los ingresos, porque esto requiere un protocolo sencillo, pero que vamos a ejecutar en este momento, pero que requiere presencialidad aquí en Toledo, en el recinto de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, y en concreto en el aula magna. Así que vamos a proceder en este momento a entregarle, imponerle en realidad la insignia de la orden, que yo también vamos a ponerlo aquí. Ahí. Y el abrazo, por supuesto. Y el diploma que luego nos entregarás, uno para ti y el otro nos entrega. Espera, pero los tiene que firmar el prioste. Ahora mientras tú hablas, yo lo firmo y luego tú lo firmas de regreso. Bueno, muchas gracias. Es algo simbólico, pero por supuesto muy sentido para nosotros, el reconocimiento que el profesor merece. No le quito ni un minuto más, porque tiene que impartir su ponencia, atender las preguntas en un tiempo acotado y limitado que daremos una vez termine. Por lo tanto, la exhortación, esa brevedad en las ponencias. Este curso busca esta dinámica, ¿no? Otras veces agrupamos varias ponencias en la misma sesión. Aquí son individuales, son breves. Luego supongo que los profesores siempre están a disposición de ustedes si a alguien le ha quedado alguna otra inquietud. Y nada más. Muchas gracias, Augusto, y tienen la palabra. Bueno, buenas tardes. Si no les importa, me levanto, porque claro, ya que no me puedo quitar la chaqueta porque me confundí, me traje la de invierno saliendo rápido de Salamanca. Por lo menos les digo. Es que en Salamanca no hay verano. Es que no hay verano, efectivamente. Lo de las dos estaciones, la de invierno y la del tren, pues igual. Miren, hay momentos en que pasan cosas y pasan muy buenas. Yo pensaba subir aquí a decir que yo simplemente soy un constitucionalista, es decir, no soy más que un constitucionalista y no ejerzo. Y ahora me doy cuenta que no solo soy un constitucionalista, sino que soy un miembro de una orden muy reputada y reconocida, con un preboste que yo creo que lo que ha ejercido es simplemente la discrecionalidad más absoluta, que eso está bien porque eso es el poder, ¿verdad?, ejercer la discrecionalidad. Y gracias a eso, ya que somos amigos, me ha hecho miembro de una orden donde están juristas como el profesor que ha hablado antes que yo, de muchísimo más reconocimiento que yo. Luego también iba a decir que lo malo de venir de una universidad como la de Salamanca, que es pública, es que yo no podía tener gente aquí patrocinada por la universidad, Augusto, como el centro. A lo mejor se escucha mejor si... No podía tener gente patrocinada por la universidad como el centro Carbonell, pero he visto que tengo gente que casi me patrocina, ¿no? Les digo, dicho esto,
Dicho esto, quiero dar las gracias a la Universidad de Castilla-La Mancha, como todos los años, y especialísimamente al profesor Díaz Rebollo, no solo por el detalle de la orden, sino por volver a invitarme. La verdad es que me siento muy bien aquí, no solo por el profesor, sino también por todo el grupo de profesores que colabora y que hace posible un curso como este. A mí me da muchísima envidia. En Salamanca saben ustedes que tenemos una vocación de Latinoamérica muy clara, que todo el año estamos organizando cosas con Iberoamérica ya desde Unamuno, pero es cierto que sé lo que cuesta, y es cierto que sé que sin muchos profesores detrás, algunos muy amigos y algunos muy amigos desde hace poco, esto sería imposible. Dile a ver si lo tienes activado, sí, porque no sé si se está escuchando por ahí. Sí, esto sería imposible. ¿Sí se escucha bien? Sí, si no tienen problema, y los online también escuchan. ¿Se escucha? Perfecto. Vale. Entonces, dicho esto, los agradecimientos y el agradecimiento por la orden. La verdad es que no es mucho favor hablar hoy aquí, porque me han encargado la sentencia constitucional, teniendo en cuenta que el profesor Blanco Valdés iba a hablar sobre los orígenes del desarrollo de la justicia constitucional, que teóricamente en el programa, aunque lo han modificado, después de mí hablaba una profesora de la casa hablando de las sentencias interpretativas y aditivas, y que dentro de 2 días otro profesor muy ilustre de esta universidad iba a hablar de la evolución de la justicia constitucional en Europa. Yo la verdad es que no sabía lo que me tocaba, ni sabía lo que iba a hablar. Pensé complementar en lo posible, o hacer una ponencia que complementara un poco lo que pudiera decir alguien que sabe tanto del concepto de Constitución y de justicia constitucional como el profesor Roberto Blanco Valdés. Pero claro, por el hecho de que me tengo que ir a Salamanca rápido por una cuestión familiar, le he robado la hora. Ay, le doy las gracias. Ya robarle el tema me parece demasiado, ¿no? Es decir, por lo tanto, no voy a hablar sobre, digamos, el significado de la justicia constitucional en Europa, pero sí quiero que tengan ustedes una visión general de lo que es la justicia constitucional en Europa. Porque miren, la mayoría de ustedes viene de países donde tienen sistemas de justicia constitucional concentrado, donde tienen tribunales constitucionales. La República Dominicana, México no tiene un tribunal constitucional, pero tiene una evolución de su Corte Suprema hacia un tribunal constitucional. Colombia, en fin, muchísimos países. Y hay estudiantes además y profesores italianos que conocen de esto. ¿Qué puede ser distinto de ustedes y de nosotros, o para qué puede servir una ponencia sobre la sentencia? Pues no mucho para que les explique yo efectivamente qué es una sentencia de declaración de nulidad diferida o una sentencia de mera incompatibilidad, porque esto lo están haciendo sus cortes constitucionales diariamente. Yo creo que lo que puede ser es para que entiendan un poco lo que fue, digamos, lo que significa la justicia constitucional cuando aparece en Europa, lo que significa hoy y qué relación tiene eso con la tipología de sentencias. Y concretamente, más que la tipología, puesto que hay una compañera de la casa que va a hablar sobre ello, voy a hablar sobre un tema que es a lo mejor un poco más ingrato, pero que me parece que es importante, que es sobre los efectos de las sentencias, del control de las sentencias de constitucionalidad. En primer lugar, yo diría que hay que tener en cuenta, o mi primera idea, mi primera opinión personal, y yo creo que el profesor Javier de Arroyo también coincide. Por cierto, se me ha olvidado otra cosa, sobre este tema ha escrito poca gente monografías en España, el profesor Bofill, el profesor Beilfus, etc. Y encima, la mejor y la que se escribió primero fue la del profesor que me acompaña. Luego tampoco es muy agradable hablar de esto delante de él, que es una verdadera autoridad. Pero les quiero decir, la primera idea que yo tendría es que tengan muy claro que el modelo de justicia constitucional europeo, que es en el fondo el que se intenta exportar a Iberoamérica o América Latina, no es el modelo de Kelsen, eso es evidente. Es decir, que hay un antes y un después en la justicia constitucional. Se lo explicará el profesor Blanco Valdés, pero Kelsen, que era un hombre, digamos, muy particular, era un demócrata relativista, era demócrata, que ya era raro en aquel entonces, años 20, en el periodo de entreguerras. Era relativista en el sentido de que entendía que la democracia realmente era el juego entre mayorías y minorías. Era el último de una escuela positivista que al fin y al cabo venía de Jennings y antes de Herbert y Laban. Era además un socialdemócrata asustado por el posible control de unos jueces conservadores sobre una legislación socialdemócrata, y era además, al fin y al cabo, un hombre, como todos los europeos, que venía de un sistema parlamentario donde pensaba que la ley era el centro del ordenamiento jurídico, porque era lo que hacía el Parlamento, que era lo único que votábamos los europeos. Al fin y al cabo tenemos un sistema, lo saben ustedes, parlamentario, que marca mucho las diferencias con ustedes. Bajo mi punto de vista, lo va a explicar probablemente mejor el profesor Roberto Valdés, lo que Kelsen, el modelo de Kelsen, era el modelo de encontrar
y lo pudo hacer porque estaba en Austria, porque estaba en ese momento en el ministerio, porque estaba asesorando a la monarquía austriaca cuando cambian, pierden la guerra y proclaman la república, estaba en el mismo edificio, lo cuenta él. Lo que pretendía Kelsen era, en una sociedad profundísimamente enfrentada, social y políticamente, encontrar un árbitro de juego que permitiera la integración. El problema de Europa entre 1919, cuando termina la Primera Guerra Mundial, y 1939, cuando empieza la Segunda, esos 20 años, es que, alguien habla de una guerra de los 30 años, contando desde la Primera hasta el final de la Segunda, es que por primera vez aparece un constitucionalismo con ese nombre, un constitucionalismo democrático, por primera vez hay soberanía popular y por lo tanto la Constitución puede ser norma suprema, transforman el principio político de la soberanía popular en el principio jurídico de la supremacía de la Constitución y por tanto, mientras no hay democracia reconocido la soberanía popular y no se puede ejercer, es imposible que la Constitución sea norma jurídica y es idiota hablar de justicia constitucional y control de constitucionalidad. Por lo tanto, aquí no era norma jurídica y en sus países sí, adulteramos directamente la revolución. Pero en ese periodo de 20 años lo que pasó es que la sociedad, que por primera vez, determinadas sociedades, la alemana, la austriaca, iba a tener una constitución y un sistema democrático, estaba profundamente dividida. Y Kelsen piensa, dentro de su orientación positivista y dentro de su orientación de democrático-liberal, piensa que la única manera, el derecho constitucional lo que tiene que hacer es integrar. Lo que tiene que hacer el derecho constitucional es permitir que las dos fuerzas o las fuerzas que se están oponiendo vivan en paz. Fíjense ustedes que lo que intentó es ni más ni menos compaginar, integrar a la gente que vivía en el Rinderstraße de Viena, a la gente que votaba al Partido Social Cristiano-Demócrata Popular, que terminará llegando a la dictadura, con la gente que vivía en la Karlsruhe-Hof, en las casas del pueblo que habían hecho los socialdemócratas que durante un tiempo dominaron el ayuntamiento de Viena. Una sociedad a punto de dar un golpe de Estado una con otra, como pasaba en Alemania. Para ello, Kelsen piensa que lo que hay que hacer es una constitución simplemente que fije las reglas del juego, muy pocos derechos, muy pocos principios, porque no puede tener principios y derechos, porque si no, no integra un mínimo procedimental común. Dejemos los derechos, eran los liberales de la anterior Constitución, e inventemos un árbitro que permita que cuando la mayoría parlamentaria se exceda claramente y se exceda de las reglas del juego, el árbitro pite penalti y anule la ley. Esto era prácticamente todo el significado político que tiene que ver con el significado de la teoría suya del derecho, etc. Por eso jamás pensó en sentencias interpretativas, no podía, ni en sentencias adictivas. Pero la idea es, tienes que acercarte un poco más a los micrófonos, sí, para la grabación. Sí, tengamos una constitución mínima formal y a la vez un árbitro que pite los clarísimos excesos contra las reglas democráticas, que haga leyes que impidan que la mayoría se convierta en la minoría, y esas leyes hay que anularlas. Claro, esto implicaba además inventarse un órgano entero, inventarse por primera vez un órgano del derecho constitucional europeo. No es que fuera Dios, yo hice la tesis con la Pérgola y me contaba cómo lo conoció en el aeropuerto, en Roma, de una manera muy divertida, sí. Kelsen luego se tuvo que exiliar, terminó en Heidelberg y luego en Estados Unidos, lo saben, ¿no? Bueno, pues el profesor La Pérgola me contaba, ya que está tal, me contaba que él, que cuando quería sacarse la cátedra de Derecho Constitucional Americano, cátedra que la habían creado prácticamente por él cuando venía de doctorarse en Harvard, y como en aquel momento no había internet, él lo que descubrió que había muchos libros americanos, de derecho americano, en la embajada americana. Entonces fue a la embajada americana, pidió un libro y le dijo a la señora que estaba allí: no, miren, es que no lo tenemos aquí porque lo tiene un tal Kelsen, Hans Kelsen. Entonces preguntó, ¿y hotel está? Dio la dirección y se fue al hotel en Roma. Y entonces se encontró, me contaba él, a un señor, como era Kelsen, lo saben ustedes, bajito, serio, seco y más bien estupidillo en este sentido, que estaba con las manos así y la mujer haciéndole un jersey de lana. Y la Pérgola llegó allí, se ofreció, se lo ligó académicamente, digamos, y le enseñó todos los castillos romanos, Castel Gandolfo, las pequeñas villas que están alrededor de Roma. Nunca olvidaré que la Pérgola me contaba que se hicieron, digamos, dentro de lo que se podía hacer un austriaco y un siciliano, se hicieron amigos y cuando se iba a despedir, lo fue a acompañar al aeropuerto, detalle no menor, se quedó con los derechos de traducción de la obra de Kelsen durante un tiempo y cuando lo fue a despedir al aeropuerto, le fue a abrazar, la Pérgola era un siciliano que era como un oso así de grande y Kelsen era muy pequeño, le fue a abrazar así y le dijo Kelsen, en 1960 sería así, le dijo: pero mire usted, Antonio, con lo inteligente que es usted, ¿por qué no
no se dedica a una cosa seria y no al derecho constitucional? Iba un poco en la línea, ¿no? Él ya estaba perfectamente en el derecho internacional. Bien, la idea de Kelsen es inventarse un órgano que se llamó tribunal y que tuviera procedimientos judiciales, pero que no era un tribunal bajo ningún aspecto. Si ustedes le decían, como les dijo Kelsen a los juristas alemanes, mire usted, es que voy a hacer un tribunal y con jueces, sí, pero no de carrera, no de los que estudian la oposición, sino van a ser catedráticos de universidad y no van a ser inamovibles, sino que van a ser temporales y los va a nombrar en los partidos políticos y además van a ser 12 y van a durar el tiempo que dure más o menos el Parlamento. Dirían lo que dijeron los alemanes de la época: mira, esto no es un tribunal, ya lo puede llevar un tribunal, pero no es un tribunal. ¿Y por qué Kelsen quiso una cosa que no fuera un tribunal? Porque por lo que estaba pasando en Alemania, donde jueces conservadores estaban empezando a desaplicar leyes que no tenían permitido desaplicarlos, el modelo americano, leyes progresistas basándose en su interpretación conservadora de la Constitución, lo que tenía Kelsen era miedo a una judicatura conservadora que tocara la ley pretendiendo una interpretación de la Constitución particular. Por lo tanto, Kelsen no crea los tribunales constitucionales para proteger la Constitución frente a la ley. También, pero Kelsen sobre todo crea los tribunales constitucionales para proteger a la ley frente a los jueces. Esta es la clave del modelo de justicia constitucional concentrado. Crear un órgano que no es poder judicial, aunque en algunas constituciones se integra el poder judicial, pero que no es estructuralmente poder judicial, y que tiene el monopolio de la declaración de inconstitucionalidad de la ley. En el modelo clásico, esto con la Unión Europea ha cambiado. Es decir, el único que puede decir que la ley, que es el único órgano que hace el Parlamento, el único órgano que empieza la reunión, ¿no, Luis? Sí, es inconstitucional. Si el tribunal es el único que puede declarar inconstitucional la ley y se lo inventa, es porque no quiere que los jueces declaren inconstitucional la ley. Porque no toquen la ley los jueces. ¿Vale? Después de la Segunda Guerra Mundial, y ahora voy con los efectos, miren, esto cambia de una manera radical. Porque después de la Segunda Guerra Mundial pasan muchas cosas. Yo se lo contaba algunas veces, pero no voy a entrar en ello. Hay una cosa que nos diferencia a ustedes de nosotros radicalmente. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que nos diferencia a ustedes y a nosotros, antes nos diferenciaron muchas cosas de época, pero la Segunda Guerra Mundial nos diferencia una cosa. La palabra se llama Auschwitz. Sin los campos de concentración y el genocidio no se entiende nada del derecho constitucional europeo. El pueblo más inteligente de Europa, donde mandábamos todas las cabezas brillantes a estudiar física, química, filosofía, el pueblo que hacía la poesía, el pueblo que hizo la Constitución en Weimar, donde había estado Goethe, y Schiller metió en trenes perfectamente vigilados, diría el novelista, a 5 millones de judíos y los exterminó, con voluntad de acabar con todos ellos. La inmensa mayoría, por lo menos los alemanes, hablaban alemán, llevaban 10 generaciones allí y no tenían nada que ver más que la raza. Y decidieron hacerlo. Y eso no se había producido nunca en Europa. Y eso jamás lo olvidaron los alemanes. La Constitución alemana empieza diciendo: nosotros, conscientes ante Dios y ante la historia, por algo. La Constitución alemana empieza diciendo que la dignidad humana es intangible y los poderes públicos deben de protegerla, por algo. ¿Y por qué les cuento esto? Y la construcción que hace el Tribunal de los Derechos Fundamentales, la que hemos comprado en España, hemos vendido en Colombia, la de los alemanes, y no tiene tanto éxito en Argentina, ni siquiera en México o en Italia mismamente, esa construcción de los derechos, de Alexis, si quieren ustedes, de los derechos fundamentales, donde la dignidad humana es un derecho fundamental, inamovible y por lo tanto no inmodificable y no ponderable. Con un concepto amplísimo de dignidad humana, el Tribunal Constitucional alemán dice: ojo, esto afecta a la dignidad, se acabó la discusión. Ni siquiera cambiando la Constitución puedes aprobarlo. Queda muy bonito en unos temas y muy más raro en otros. Queda muy bonito cuando se prohíbe al canciller alemán dar la orden para que caiga un avión que ha sido tomado por terroristas, aunque vaya a matar a 100.000 personas. Eso queda muy bien. ¿Por qué? Porque dice el tribunal: ojo, la vida no se pesa. El Estado no puede matar a uno para salvar a 100.000. Y queda más difícil cuando se mete en el tema del aborto, independientemente de lo que pensemos cada uno religiosamente, porque es muy difícil trabajar pues, en bioquímica, en biotecnología, en ciencias naturales, con esos conceptos tan intangibles. Pero fíjense, el libre desarrollo de la personalidad, es decir, el libre desarrollo de la personalidad como derecho fundamental significa que aquí no me van a dejar fumar seguro porque tenemos una ley, y en Alemania tampoco.
Ayer fumé, después de 10 años me fumé un cigarro. Pero la diferencia es que aquí no me dejan porque hay una ley que en virtud de la salud pública, etcétera, limita mi actuación. En Alemania, la ley que limita y me prohíbe fumar es una ley que afecta a mi derecho fundamental a fumar, a mi libre desarrollo de la personalidad. Y por lo tanto puede ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional, que tendrá que justificar que es razonable, es necesaria y proporcional. Es decir, se constitucionaliza todo el ordenamiento. El Tribunal Constitucional se convierte en el rey Midas del ordenamiento, con las ventajas y los inconvenientes que ha tenido eso y la crisis que entra ahora. ¿Por qué? Pues porque la Constitución alemana tiene una cosa, todo esto de los derechos fundamentales, la Constitución que hace el Tribunal Constitucional de los derechos fundamentales tan particular es la que le da poder. Él mismo lo construye y él mismo toma el poder de esa construcción, de que todos sean derechos fundamentales y siempre tenga la última palabra, vía el recurso amparo, la Verfassung Behörde, o vía el control de la ley. ¿Y por qué? Porque la Constitución alemana después de la guerra va a tener una característica que no va a tener ninguna, Auschwitz. ¿Y por qué les digo Auschwitz? Porque es la única Constitución hecha para educar a los alemanes. ¿Por qué lo más importante es, que todavía suena un poco raro, la libertad de expresión? ¿Por qué lo más importante es libertad de expresión, propiedad privada y pluralismo político? Porque parte de la base de que los alemanes no tenían cultura democrática y que el Sonderweg, el camino particular, la idea de no es que hayamos sido criminales, no es que quién tiene la culpa, lo expuso unos, todos, se sabe, no se sabe, lo sabían o no. Esto lo cuento siempre, pero hay que contarlo para que lo entiendan. En Weimar, donde hicieron la Constitución, los días que hacía viento para este lado, para el lado oeste, y las cenizas, se le llenaban las clases, los cristales de la clase de ceniza, que venía del campo de concentración que estaba a 40 kilómetros. Lo primero, y luego dicen que no lo sabían, lo primero que hicieron los americanos fue una famosa foto que se ve, coger a mucha gente, alemanes normales de Weimar, y llevarlos a la fosa donde estaban los cuerpos tirados allí, que no habían podido quemar los nazis, los alemanes, porque se habían salido corriendo, y lo que era espectacular no era ver los cadáveres, lo espectacular era que eran un ataque de huesos, porque no comían. Claro, sin eso no se entiende la duda alemana de por qué ellos no han logrado ser, siendo el pueblo que se considera, digamos, más formado, tal, han logrado ser demócratas. Esta idea de que había que hacer una constitución que hiciera demócratas a los alemanes es lo que va a posibilitar el enorme triunfo del Tribunal Constitucional alemán. Porque cuando les hablan del modelo de justicia europeo, desengáñense, es mentira. No hay un modelo de justicia europeo hasta los años 80. Hay dos tribunales, el Tribunal de Karlsruhe alemán y el Tribunal de la Consulta italiana, el Tribunal Constitucional alemán y el italiano. No hay más. Que funcionen, no hay más. Qué casualidad, por cierto, los dos países que venían del fascismo y del nazismo. Los daneses, los noruegos, en fin, los suecos no tienen tribunal constitucional, ni lo han necesitado, ni los ingleses. ¿Vale? Bien. El Tribunal Constitucional alemán, que se pone en una pequeña ciudad, pequeña, aburrida del sudeste, como dice un autor, va a ser un tribunal que se va a permitir el lujo de decir que sus sentencias sobre la constitucionalidad de la ley, incluso también sobre el recurso de amparo, sobre todo sobre y también sobre el recurso de amparo, que es digamos, un recurso directo de protección de derechos fundamentales, no como la tutela colombiana, no como el amparo mexicano, pero bueno, un recurso directo, va a decir que todo lo que él interprete de la Constitución y de la ley condicionada a la Constitución y que aparezca en la motivación de sus sentencias tiene valor de Constitución. Dicho de otra manera, lo vamos a ver ahora, la Windus Virtus, la fuerza de obligar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo es posible que un tribunal se considere a sí mismo no el vocero, o el portavoz que diríamos nosotros del poder constituyente, sino el poder constituyente en acto, como dicen ellos? ¿Cómo se tolera eso? Pues se tolera eso porque la sociedad alemana aceptó que ese tribunal jugara ese papel. ¿Y por qué? Porque hizo una cosa muy clara. El éxito del Tribunal Constitucional no es porque Alemania fuera democrática. El éxito del Tribunal Constitucional es porque Alemania pensaba que no era democrática. Y el Tribunal Constitucional logró, con una actuación inteligente en distintas épocas, y siendo exquisitamente independiente políticamente, logró meter en la cabeza de los alemanes una cosa que luego nos han vendido a nosotros en el buen sentido y hemos comprado también. Una triple lógica, ¿no? muy griega. Constitución igual a derechos fundamentales. Derechos fundamentales igual a Tribunal Constitucional. Ergo, democracia igual a Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, en el modelo alemán, en la mentalidad de la doctrina alemana, no es un poder contramayoritario, como en los americanos, por eso es tan difícil explicarlo. No es algo que limita la democracia, no es constitucionalismo versus democracia. En el modelo europeo, en el alemán, básicamente, el Tribunal Constitucional es la base y requisito previo de la democracia.
Y eso es lo que ha permitido una potencia interpretativa y una potencia de juego que no ha tenido nadie. Miren, cuando se unificó Alemania, cambiaron de Bonn, que era la capital, una pequeña ciudad aburridísima, para morirse, se lo puedo decir, para morirse al lado de Francia, tierra de vinos, y a 40 kilómetros de Francia casi, por Berlín, que era la gran capital, una gran ciudad, al lado de Polonia. En términos europeos de espacio y de cultura, un mundo. Y sin embargo, el Frankfurt Allgemein tituló ese día, o era el sudeste, perdón, el Frankfurt Allgemein tituló: ni Berlín, ni Bonn, ni Berlín. Alemania seguirá siendo la República de Karlsruhe, de donde está el Tribunal Constitucional. ¿Se lo imaginan ustedes que dijeran eso en la República Dominicana, en Colombia, en España, en muchos países, en Perú? Bueno, hay países donde uno se lo imagina, pero no va bien, en Latinoamérica y en Europa. Es decir, era la guía, digamos, era el símbolo de la democracia, en vez de lo contrario. Esto permite un tipo de sentencias que va a ser muy particular. ¿Por qué? Porque, ¿y en Italia qué pasó? En Italia pasó otra cosa muy curiosa. En Italia era otro mundo, ¿verdad? Era otro mundo tal. Los italianos no tenían mucha conciencia de que habían tolerado el régimen de Mussolini en estas cosas. Son un pueblo como el español, en fin. Lo de Mussolini y lo de Franco le pasó a otro, que no estaba por allí, ¿no? No hace falta exagerar, ¿no? Pero bueno, acércate aquí más, no sé porque si lo dicen los de Main. No sé si conocéis, yo siempre reconozco, no tenemos ese complejo de culpabilidad alemán, tampoco pasó lo mismo, evidentemente, ¿no? Yo siempre recomiendo la película 1, 2, 3 de Billy Wilder, donde el director de la Coca-Cola en Berlín estaba vendiendo Coca-Cola en Berlín en la empresa, y claro, todos son alemanes los berlineses, y su secretario cada vez que lo llama hace ¡crash! Y se cuadra. Y el tío ya, que era de Alabama, se pone tan nervioso que le dice, pero ¿dónde pasó usted la guerra? Y dice él: yo trabajando en el metro como todos los alemanes, es decir, en el subterráneo. Bien, pues eso. Nosotros no teníamos, en Italia no tuvieron ese complejo. ¿Por qué? Porque se había producido una especie de guerra de liberación contra la invasión alemana y el régimen títere de Mussolini. El Tribunal Constitucional italiano es el reflejo de la identidad de los italianos que habían hecho la resistencia. Hubo un país que apoyó a Mussolini, pero cuando los propios fascistas, el rey, echó a Mussolini, hubo una parte que contemporizó y otra parte que se entregó a la guerra contra los alemanes, que eran los que ya ocupaban el país, a favor de los americanos. Ese espíritu de resistencia que cuadra en partidos como la Acción en Italia es con el que se va a identificar el Tribunal Constitucional italiano. Esto sigue siendo así. ¿Por qué funcionó, perdón, un paréntesis, el Consejo General del Poder Judicial, que les hablaba ayer también, que luego coincidimos y lo hablamos y estábamos de acuerdo en las ponencias de ayer? Porque la judicatura en aquel momento era un todo frente a la política, era un todo de valores constitucionales frente a los demás, no había asociaciones. En España, que luego pillamos desde el principio, hubo asociaciones, politización, etc. En Italia eran un poder frente a otro poder, cosa que no han sido nunca. Bueno, pues en Italia el Tribunal Constitucional, aunque empezó tarde, logró ser el símbolo de eso que no era ni la democracia cristiana ni el Partido Comunista, sino lo que fue el Partido de Acción, los valores constitucionales, que sigue siendo vigente. El otro día, en el homenaje, en el Día de la Patria Italiana, el presidente de la República Italiana se levantó delante de Meloni, la presidenta del gobierno, que al fin y al cabo viene de un partido y de Giorgio Almirante, en fin, que ha avanzado, pero venían precisamente de la negación del espíritu de la resistencia y de la constitución de la constitución italiana, y dijo, literal, se levantó y dijo: aquí estamos celebrando el espíritu de la Constitución italiana. Y el espíritu de la Constitución italiana, el Día de la Constitución italiana, es el espíritu de la resistencia. No busquéis aquí a nadie que deje. Buscarlo y contárselo a vuestros hijos en los montes. Buscarlo en las tumbas donde los alemanes fusilaban a los italianos. Buscarlo en los ríos donde escondíamos las pistolas. Esa idea es la que plasma el Tribunal Constitucional italiano. Y por eso el Tribunal Constitucional italiano tiene un plus también, o ha tenido un plus de legitimidad, en un sistema terriblemente partitocrático, en un sistema donde es verdad que los magistrados dejaban de ser magistrados y luego eran ministros, y luego eran magistrados del Tribunal Europeo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué estos tribunales van a tener tanta fuerza? Pues porque van a manejar una Constitución que va a ser ya tres cosas distintas de lo que era antes de la Segunda Guerra Mundial, y distinto de lo que es en Estados Unidos. Primero, la Constitución, obviamente, va a ser igual a derechos fundamentales. Después de Auschwitz era evidente. Es más, tenemos la costumbre de que los constitucionalistas solo somos la gente que nos ocupamos de los derechos. A mí me gusta recordar que también hay sistema de derecho electoral, derecho de partidos, ya sé que todo puede llevarse a derechos fundamentales, pero bueno, que somos la gente que ve
el check and balance, la división de poderes, etcétera, etcétera. Es decir, los constitucionalistas somos gente que habla de democracia, no solo de derechos. Pero desde ese momento quedó identificado. Segundo, claro, en una Europa absolutamente arrasada, en una Europa con hambre, en una Europa que había salido muy mal de aquello, era una Europa además dividida, en plena Guerra Fría, donde los que habían ganado la guerra eran los comunistas, los rusos comunistas, donde los que habían puesto la bandera encima del Reichstag eran los comunistas, que tenían medio Europa entera para ellos solos, donde los que habían muerto eran los rusos comunistas. Por eso Churchill no quería desembarcar, primero un poquito en Marruecos, lo otro, todo menos desembarcar. ¿Por qué? Porque los que estaban poniendo los muertos eran los comunistas. Y se habían quedado con la mitad de Europa. Yo todavía, que nací en el 68, soy perfectamente consciente de que siempre he visto Europa como el oeste. Para mí Europa no era el este. Lo he contado algunas veces. Marcelino Oreja, nuestro ministro de Exteriores, que era diplomático, fue a ver en los años 80 y tantos, no había caído alguno, fue a ver al Papa Wojtyła y le dijo al Papa Wojtyła: bueno, pues es que me voy a Praga, a hacer un viaje a Praga. Y dijo nuestro ministro: qué alegría que su santidad visite Europa del Este. Y dijo el Papa polaco: ¿cómo que del Este? Praga está en el centro de Europa. ¿Entienden? Lo que no es Europa es Granada, donde es mi mujer y visitas, o Sevilla, eso es Marruecos, no se engañen. Es decir, lo que se parece a París y a la cultura europea es aquello que desapareció para nosotros, simplemente no se podía viajar, para empezar. ¿Vale? Bien. Luego, pero en esa Europa que estaba destrozada en aquel momento había que hacer algo para evitar que la gente viera que el modelo funcionaba. Todos ustedes ahora el comunismo les suena, además no fue una cosa que pasó exacta, pasó y tuvo muchas consecuencias en Latinoamérica, para bien y para mal, la política americana, etcétera. Pero el muro estaba aquí. Y todos pensamos ahora que claro que no íbamos a ganar. ¿Cómo no íbamos a ganar si nosotros no éramos eficientes, no sé qué? No, si Stalin era un asesino más, evidentemente. Pero en aquel momento no se sabía. Y cuando murió Stalin, Neruda dijo el padrecito Stalin, el padre de los pueblos, pero lo dijo Sartre también. Es decir, la tentación del otro modelo era importante. Y para evitar eso, fíjense, el 30% de los votos en Francia después de la guerra. En Italia tuvieron que ir los curas casa por casa y los americanos dando mantequilla para ganar aquellas elecciones del 48. A los comunistas, que no podían ganar. ¿Qué pasó en aquel momento entonces? Que hubo que hacer un pacto entre el centro-derecha, entre lo que quedaba de la derecha no fascista, los cristianodemócratas, y lo que quedaba de la izquierda no comunista, los 4 socialdemócratas que había. Y eso determina un modelo de Estado, el modelo de Estado social europeo, que no es el americano y tiene democracia y que desgraciadamente no está implantado todavía en nuestros países. Yo recuerdo que gente que ha hecho la tesis conmigo y está dando clase allí, en México, me acuerdo perfectamente, me contaba lo que ganaba y yo alucinaba. Digo, pero ¿cómo es posible que este es mucho más joven que yo y acaba de empezar, gane 2 veces más? Pero luego tengo tanto lo que tengo yo que pagar del seguro privado de medicina, de la seguridad, de la casa, de no sé qué, del colegio privado de los niños, etcétera, etcétera. El modelo nuestro era distinto, no voy a entrar en ello, pero tenía una plasmación, tanto en distribución de la renta como en derechos sociales, pero no solo en derechos sociales, importantísimo. ¿Quién iba ahora a garantizar el desarrollo de esa Constitución, que era un programa hacia adelante? No digo dirigente como Cortillo, pero un programa hacia adelante, un tribunal constitucional. Ahora era necesario, venía bien un tribunal constitucional, no solo para proteger los derechos, sino para proteger una Constitución que era un pacto político que implicaba un programa de desarrollo. Tercer elemento, todo esto se basaba no solo en eso, sino en una democracia de baja intensidad. No se engañen, aquí, después de lo que nos pasó, votar, lo justo. Referéndum, ninguno. La iniciativa legislativa popular, ninguno. Partidos sólidos, régimen casi bipartidista, sin moverse. Hombre, lo del sindicalista mexicano no es para México, es para aquí. En España sí que el que se movía no salía en la foto. Eso era evidente. Ni un parlamentario se cambia, ni un parlamentario vota al contrario de su partido, para ser alcalde en Salamanca, concejal de un pueblo de 100 habitantes, a que sí, salvo que hagas una cosa rarísima y tal, hay que estar afiliado a un partido, porque los que presentan las candidaturas son los partidos. Y hay 4 o 5 que existan, no más. Claro, ese sistema de partidos garantizaba una estabilidad política enorme, que hacía que en un país, en una Europa que se estaba a base de trabajar, pero que se estaba desarrollando a niveles como no conocía nunca, donde todo iba bien y había una clase media básica que sostenía el sistema con grandes consensos, una clase media que veía que el hijo del portero del edificio llegaba a juez como el hijo del juez que vivía en el quinto, y era verdad, entre otras cosas porque el sistema era memorizar, aunque no supieras nada de derecho, llegaba, por lo menos tenía que cantar el hijo del juez. Es un sistema donde la educación era un ascensor social, como ustedes irán viendo. En ese sistema, con una enorme estabilidad económica y política, las diferencias eran mínimas. Eran muy pocas.
Y el Tribunal Constitucional jugaba además otro papel. No solo protección de derechos, no solo desarrollo del Estado social. Yo no sé si conocen ustedes lo de las ollas estas express, aquello de que sale ese botoncito que sale el vapor, ¿no? Pues para hacer las lentejas, vaya. Bueno, pues eso era el Tribunal Constitucional. Cuando los socialdemócratas hacían una ley del aborto por indicaciones o por plazos, los cristianodemócratas, en una sociedad laica, absolutamente laica como la europea, no, pues no nos gusta, yo creo que esto es intolerable. ¿Cómo lo solucionamos? Al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional juridificaba, hacía que interpretaba, digamos, y daba una solución jurídica que pacificaba el enfrentamiento social. Eso se podía hacer en Europa, no se puede hacer en Estados Unidos, donde efectivamente el tema del aborto, por ejemplo, demuestra cómo ningún Tribunal Constitucional puede solucionar jurídicamente sociedades enfrentadas. Porque lo que aprendimos es que un Tribunal Constitucional nunca es el garante de una sociedad dividida, como quería Kelsey. No es la solución democrática para una sociedad dividida, es imposible que funcione una sociedad dividida. Los tribunales constitucionales, por eso no funcionan en muchos sitios, los tribunales constitucionales solo valen en sociedades terriblemente pacíficas, tranquilas y ordenadas, porque es donde pueden cumplir su función, donde el mito del verbo constitucional funciona, donde la gente se cree que la interpretación constitucional es eso, interpretación básicamente. Por eso empezó a funcionar en Europa y por eso empezaron a moverse, digamos. Hay dos momentos, si quieren, el momento alemán y el momento italiano. En el momento, si quieren, alemán, la característica es el juego en torno, muy alemán además, a los efectos de las sentencias. Claro, ¿qué dijeron los alemanes y desarrollaron muy pronto? Uno, las sentencias constitucionales tienen efecto de cosa juzgada sobre la ley, porque el recurso particular del amparo de la queja constitucional no tiene mucho, que solucionan tu problema y luego la interpretan. Pero el problema en Europa es ¿qué hace el tribunal con la ley? Desde el principio se vio que eso de anularla, nada. La ley es constitucional si se interpreta, la ley no es inconstitucional si se interpreta, reconocemos el derecho de pensión a los viudos y las viudas para que sea constitucional. Es decir, el tribunal hizo de todo. Bien, ¿cómo podía hacer ese de todo? Vía alemán. Miren ustedes, primero va a haber cosa juzgada, no se puede repetir la misma pregunta. Esto ya no me da tiempo, pero es una cosa que parece muy obtusa y tal, pero es preciosa, porque hay que compaginar la permanencia del dictum constitucional. Parece obvio que aunque no se, incluso aunque se critique que sea una jurisdicción, no se puede estar todo el día preguntando sobre lo mismo, la ley. Oiga usted, esto es constitucional, que dice el tribunal, desestimo el recurso. No, pero vuelvo a preguntar a otro juez. No, mire usted, pero en el derecho constitucional tiene otro problema, que eso lo tienes que compaginar con una interpretación evolutiva, que si no, la Constitución pierde fuerza normativa. Que cuando el tribunal alemán decía que era obvio que las azafatas, las aeromozas, que dicen los mexicanos, no, los colombianos, a las azafatas, que me encanta porque moza tiene una connotación sexual en español muy curiosa, aeromoza, aeromozo, no deja de ser curioso. Bueno, cuando las azafatas, de Lufthansa hacían vuelos transatlánticos, lo normal, tenían más horas de cuando volvían a Alemania, más días de descanso si tenían niños menores de 5 años o de 4 años que los azafatos. Tribunal Constitucional alemán, hombre, es evidente, el papel de una mujer ante un niño pequeño, no sé qué y tal, exige una permanencia de la familia, etcétera, un vínculo afectivo. Sentencia, por tanto, desestimatoria de la inconstitucionalidad. La ley no es inconstitucional, como dirían los colombianos, de exequibilidad. Bien, al cabo de 20 años, ¿qué decimos? ¿No vuelve usted a preguntar? Que hay límites objetivos, etcétera y tal. Se vuelve a preguntar. Y cuando vuelve a preguntar el tribunal, ¿qué dice? Obviamente, claro que es inconstitucional, porque el papel de la mujer y del hombre en la familia es exactamente igual. Hay que compaginar, mantener una jurisprudencia con cambiarla. Porque la vía de cambiar tu interpretación, que ahora veremos, y decir que no has cambiado es mucho más peligrosa. ¿Qué pasa con la cosa juzgada? Les aviso tal. Bueno, que es una cosa muy particular. La cosa juzgada saben que es un efecto procesal, en fin, aquí hay procesalistas seguro mucho mejores que yo, pero en el Tribunal Constitucional el vinculado a no volver a conocer es el Tribunal Constitucional, porque es una jurisdicción única. Con lo cual el tribunal lo tiene muy fácil. Con decir, puede decir dos cosas, hay cosa juzgada, pero este caso no es igual, la red judicata no es igual a la red judicata, o puede decir otra, no hay cosa juzgada y por lo tanto puede volver a conocer. Es decir, queda en manos del tribunal. Pero fíjense, solo por apuntar lo de la cosa juzgada, todo lo que traen los efectos de la sentencia. Detrás de reconocer que hay una cosa juzgada, es decir, que no se puede volver a preguntar lo mismo, aunque el tribunal diga es que ha cambiado la cosa, no hay los límites, detrás de reconocer eso hay una primera concepción de la sentencia desestimatoria de la acción de inconstitucionalidad, la sentencia de exequibilidad, muy importante. Hay una parte de los países, los que no reconocen, por cierto, la cosa juzgada, etcétera, que entienden, los que reconocen la cosa juzgada, perdonar, que entienden
que cuando el Tribunal Constitucional rechaza una demanda de inconstitucionalidad sobre una ley, estoy hablando sobre la ley, este artículo, yo creo que este artículo es inconstitucional, dicen los partidos políticos, o un juez, que es lo normal. Ojo, yo creo que este artículo es inconstitucional, y se lo pregunta al tribunal. Cuando el tribunal dice desestimada la demanda, hay media Europa que piensa que lo que está diciendo el tribunal es que ese artículo es constitucional. Por ejemplo, Alemania. Por ejemplo, Brasil, que copia de esto. Por ejemplo, en parte, Portugal. ¿Por qué? Porque si no es inconstitucional, es que es constitucional. ¿Entienden? ¿El artículo 15 es inconstitucional? No, pero es constitucional. Pongo esto. Y por lo tanto hay cosa juzgada. Ya ha dicho que es constitucional, no puede usted volver a preguntar. De hecho, en Brasil, por motivos políticos muy divertidos de la dictadura militar, pero es curioso, es el único país que yo conozco que tiene una acción de inconstitucionalidad y otra de constitucionalidad. Porque al tener un sistema difuso, los jueces pueden preguntar, oiga, que este artículo es inconstitucional, o lo contrario, oiga, que hay jueces que están diciendo que es inconstitucional, pero yo creo que es constitucional, dígame que es constitucional. Esto lo utilizó la dictadura militar para que los jueces próximos dijeran, oiga, dígame que es constitucional, y salía constitucional la ley militar. Pero bueno, ¿pero qué significa esto? Fíjense, que expresamente en la ley dicen, la declaración de constitucionalidad, el rechazo a la constitucionalidad tendrá los mismos efectos que si la declaramos inconstitucional. Y el rechazo de la inconstitucionalidad tendrá los mismos efectos que si la declaramos constitucional. Es la ambivalencia. Esto por una parte. Pero por otra parte, hay otro medio en Europa, España, curiosamente, aunque solo tenemos la cosa juzgada en la Constitución para esto, pero ¿qué le vamos a hacer para el Tribunal Constitucional? Italia, evidentemente, que ha marcado toda su tipología de sentencias, me dicen, no, ojo, que usted pregunta que ese artículo es inconstitucional. Yo digo que no, porque esa pregunta es infundada. Pero no estoy diciendo que el artículo sea constitucional. Planteado en estos términos, con los argumentos que usted dice, esto no es inconstitucional, pero no significa que el artículo 15 sea constitucional. ¿De acuerdo? Bien, esto en cuanto a la cosa juzgada. Pero fíjense, lo más importante de Alemania no es la cosa juzgada, ni siquiera los efectos generales, que es evidente, cuando una ley se anula para todos. Otra cosa es qué pasa si se elige una interpretación. Lo más importante de Alemania es la vinculación. 5 minutos justo máximo. Vale, perdón. Es que no sabía lo que llevaba. Muy fuera de tiempo, sí. Vale, perdón, no me da cuenta. No me da cuenta. Bueno, pues nada, pues lo más importante de Alemania es la vinculación, que tiene que ver con el papel del Tribunal Constitucional. Fíjense, la vinculación supone, y termino, bueno, me he quedado sin Italia, vaya, que es mi especialidad. La vinculación de los alemanes significa, no la tenemos aquí, la tienen los brasileños, no la tienen en Italia, por ejemplo, que todo lo que dice el Tribunal Constitucional en cualquier tipo de sentencia, siempre que sea una sentencia de fondo, con relación a la Constitución o cuando interpreta la ley condicionando su constitucionalidad, lo que dice en los ratio decidendi, en los tragen de Grunde, lo que dice en la motivación, eso es constitución o ley. Eso tiene eficacia para todos. Todos los poderes públicos tienen que desarrollar la Constitución en esa línea. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que convierte al Tribunal Constitucional exactamente en lo que están diciendo ustedes, lo que les decía antes, el intérprete de la Constitución. Como el profesor Díaz Roberio me siga pasando fotos, no hay manera. Me pasó en México una vez, no voy a decir en qué país, en qué estado, en un congreso enorme de estudiantes. Y bueno, luego ahora las preguntas les digo lo de la vinculación, que está muy criticado hoy en día. Me pasó, era un congreso de 2.000 personas, el congreso se llamaba Encuentro entre dos continentes, era el único español que fui porque en aquel entonces esa zona era muy peligrosa, o sea que era un continente entero, y el político de turno que me presentó se confundió, le habían escrito el discurso, y entonces era la primera vez que yo iba a América, y se le habían escrito el discurso y se saltó un discurso, y entonces dijo, le damos la bienvenida al rector de la Universidad de Salamanca. Eso me pareció bien, porque bueno, dice don Miguel de Unamuno, que es el máximo intelectual de España de principios del siglo XX. Entonces, lo cierto es que me molestó mucho que las primeras palabras que dije yo, no en México, en el continente americano, fueran para decir que no era Miguel de Unamuno, pero bueno, esto como todo. Y lo que les decía de las fotos del profesor, y con esto termino, es que cuando estaba dando la conferencia, de repente vi que un magnífico profesor hoy de Sevilla, que hizo la tesis conmigo, le habían pedido por favor para grabar, entonces, para que me grabaran bien desde arriba. Y cuando le estaban grabando, no se les ocurrió otra cosa, que el señor que grababa era muy bajito. Entonces le dijo al chico que estaba haciendo la tesis conmigo, que había venido a España conmigo, ¿no te importa que me suba a los hombros? Entonces, mientras yo iba dando la clase, veía a un enano literalmente subiendo encima de mi compañero, grabando con la cámara. Era imposible dar la conferencia. Hoy lo siento, me he pasado de tiempo, pero en las preguntas sí podemos determinar lo de Italia y lo de Alemania, y si quieren lo de España. Perdonen, pero no me da tiempo. Muchas gracias.
Pensé que iba bien, pensé que iba bien, sí. Pensé que había empezado a las 5 y para sí, toda la sesión, incluido preguntas. Sí, esta es la situación. No es la diferencia entre preocupación y pánico, ¿no? Solo preocupante, pero para no incurrir ya en una situación de pánico, que sería un retraso más escandaloso, hay que tener en cuenta que necesariamente tenemos que hacer un receso, primero porque los cuerpos lo necesitan, segundo porque ahora va a ser el momento en el que les vamos a hacer entrega de los libros y los abanicos. Estos están aquí justo enfrente del aula y eran 11 cajas de libros que se han trasladado aquí, y entonces ya hay que entregarlas para que no se queden ahí, salvo que alguna persona no esté, que se le entregaría en otro momento. Pero por supuesto tiene que haber un turno de preguntas, de tal manera que no sé si las personas que están online desean intervenir. En este caso no lo parece. Y entre las presenciales, sí, tenemos una persona online y tenemos 2 personas presenciales. Estupendo. Ya. Así ha sido. Así ha sido. Un online, 2 presenciales, una ronda. El profesor puede contestar luego conjuntamente, incluso puede decir algo naturalmente de Italia, si bien, como es cierto, toda esta cuestión va a ser más esta es la primera de las sesiones que aborda esta problemática, pero va a ser más desarrollada en varias sesiones, sin ir más lejos, mañana. Voy a dar la palabra a Andrés. Lo tengo aquí, te lo doy. Andrés, por favor. Ok, perfecto. Primero que todo, buenas tardes, damas y caballeros. Espero que se encuentren muy bien. ¿Sí me escuchan bien? ¿No hay problema? Sí, yo creo que sí. Ok, perfecto. Primero que todo, agradecerle a don Augusto por su excelente. Y yo le voy a preguntar más que todo por la legitimación democrática de los tribunales constitucionales en vista de las nuevas posiciones o conductas que han adoptado en las últimas décadas, por ejemplo, judicialización de la política, específicamente activismo judicial, en cuanto a la relación de la legitimidad democrática que tienen estos tribunales, en conocimiento de que ya hasta dictan políticas públicas que son competencias de los poderes constituidos del Estado. En relación a lo que usted mencionó, el coto veado, derechos fundamentales y demás, que eso fue prácticamente un elemento consolidador de los tribunales constitucionales posterior a las guerras, si bien ya sabíamos que existía el tribunal polaco, también República Checa y demás, pero no tenían ese apogeo. Ahora pasa la época de guerras y en esta necesidad de tutelar la dignidad del ser humano y la gran explosión de los derechos fundamentales como teórica para la aplicación de los tribunales constitucionales, le pregunto, ¿cuál cree usted que sería en sí la legitimación actual de los tribunales constitucionales en relación con la problemática que existe del activismo judicial cuando absorben competencias que no son de los tribunales constitucionales en la idea original del legislador negativo? Eso sería todo. Sí, muchas gracias. Contesta si quieres también. Si quieres, a la vez, ¿quieres decir? No, sí, no. Escucha las 3 preguntas y luego ya puedes contestar. Ahí hay una pregunta. A ver, había 3... No, lo siento. Había 2 personas que han levantado la mano en primer lugar, aquí y aquí. 2. Usted. Bien, muchas gracias. Excelente exposición, profesor Augusto. Lamentable que no pudo desarrollar más el tema de los créditos de los tribunales constitucionales, sobre todo el tribunal alemán. Al margen de la calidad de las sentencias, nosotros creemos que se trata de la vincularidad, de que sean cumplidas. Por ejemplo, en el caso nuestro, los desacatos de las sentencias es un problema y me gustaría que usted pudiera abundar un poco más de ese tema. Muchas gracias. Gracias. ¿Otra pregunta?
Muchas gracias. Yo quería preguntar, vista la perspectiva con la que se reviste al Tribunal Constitucional alemán o italiano, ¿cuál sería el papel del español en nuestro proceso constituyente, teniendo en cuenta sobre todo que se produce una transición, acuerdos de mínimos, acérquese el micrófono, por favor, ciertos porque aspectos del debate a desarrollo posterior, etcétera? Muy bien, pues estas serían las preguntas, profesor. Bueno, muy rápidamente, porque son 3 preguntas muy buenas, pero quiero que me inviten el próximo año, con lo cual voy a ser muy rápido. Miren, el activismo, los tribunales constitucionales europeos no suelen ser activistas en ese sentido. Crean derecho, que es distinto interpretando la ley, pero no en el activismo del Poder Judicial. El Tribunal Constitucional en Europa no es un Poder Judicial, no es el Poder Judicial. Es un tercero incómodo frente a los jueces y al Parlamento. El Tribunal Constitucional impone interpretaciones a los jueces, porque se convierte en el intérprete de la ley y crea leyes y, por lo tanto, colisiona con el poder normativo del Parlamento. Pero no es un aliado natural del Poder Judicial. En determinadas fases sí, al principio generalmente, etcétera, para los derechos sociales, pero no es un aliado normal. Esto por una parte. Otra cosa es, que esa también a lo que me referí muy indirectamente, hay hoy en día, yo creo, una utilización espuria de los tribunales constitucionales. Es decir, los tribunales constitucionales no sirven para solucionar grandes conflictos políticos, los tribunales constitucionales no sirven en sistemas que no son democráticos, no nos engañemos, y los sistemas dejan de ser democráticos, lo de las democracias iliberales, en fin, lo que son es plebiscitarias, pero yo tengo mi duda de que puedan hablarse de democracias constitucionales, mi duda en algunos sitios y ninguna duda en otros sitios, y entonces se podrán llamar tribunales constitucionales, pero ni son independientes, ni cumplen una labor de garantía de la Constitución, porque la Constitución no es Constitución, no es una Constitución normativa. Ya lo decía en el artículo 16, donde no hay derechos fundamentales garantizados y donde no hay separación de poderes efectiva, no hay Constitución y por lo tanto no hay Tribunal Constitucional. En Venezuela, y lo siento si hay alguien, es una opinión personal, no hay Constitución. Luego el Tribunal Constitucional no puede hacer sus poderes. Y luego hay una utilización espuria. Yo no veo bien que se utilice al Tribunal Constitucional políticamente controlado, no hay duda, para hacer sentencias como las de la reelección. Aquí cada vez que un presidente tiene en la Constitución que es irreelegible, voy a poner el caso de Bolivia, pero podría poner otros, lo saben ustedes ahora, resulta que hay un Tribunal Constitucional que le dice que, hombre, que es que en la Constitución dice claramente que no. Y entonces el tribunal dice, ya, pero por encima de la letra de la Constitución y en contra de la letra de la Constitución hay un derecho humano a la reelección. Hombre, ¿me entienden? Es decir, y luego como la Corte Europea, que no es la Corte Interamericana, que no tiene que por qué ser mejor, tampoco son dioses, etcétera, dice otra cosa, resulta que ahora la Corte es muy mala. Es decir, cuando metes al Tribunal Constitucional en una lucha de estas, generalmente es porque no quieres un árbitro, es porque los has comprado y los utilizas y ya está. Eso está pasando también en muchos países europeos, no se crean, en algunos. Eso por una parte. La otra, los desacatos a las sentencias, efectivamente y tal. Claro, en Europa hay mucho menos desacato a las sentencias del Tribunal Constitucional. A las sentencias de los recursos de amparo hay pocas, la verdad. Y a las sentencias de la ley menos. De hecho, el problema en las sentencias sobre la ley es qué pasa con la reproposición de una ley declarada inconstitucional. Eso, por ejemplo, y de Crisafulli en Italia lo llamó giudicato constituzionale, que era la prohibición del legislador de hacer leyes que sanaran situaciones declaradas inconstitucional por la ley inconstitucional y abiertas. Bueno, eso lo copiaron los colombianos, que son el único país del mundo que habla de cosa juzgada constitucional y que además construye la vinculación en parte al estar decisis. Luego, hay poco. ¿Cuáles son los problemas? Uno, la reproposición de la ley, que no lo tenemos de momento tan exagerado porque no esté, y lo segundo es que muchas veces lo que hace el Parlamento es hacerse el sordo o vía indirecta no cumplir la sentencia. Por ejemplo, claro, si el Tribunal Constitucional dice, oiga, es que es inconstitucional que los funcionarios tengan un régimen por el cual si tienen un 70% de incapacidad tal, van a cobrar una pensión, etcétera, y los que no son funcionarios no están exentos de pagar impuestos por esa pensión. Los funcionarios en España declarados, creo que es así, ¿verdad?, no pagan el IRPF, aunque cobren la pensión porque están declarados incapaces para trabajar en todo, pero los otros no. Y dice el Tribunal Constitucional, bueno, pues hay que acabar con el privilegio de tal y cual. Entonces, inconstitucional porque es tal. ¿Y qué hace el Parlamento? Eleva para que se pueda
fuera a declarar en lo laboral incapacidad total, dice, deben de ser todos los totales, no deben de pagar impuestos. Y dice el Parlamento, a partir de ahora, al cabo de un mes, en un reglamento, se determina que si eres trabajador normal, para tener la incapacidad total debes de tener el 95% en vez del 70%. Es decir, estar muerto. Claro, y modificando leyes administrativas se puede llegar a boicotear los efectos de las sentencias. ¿Por qué? Porque no tenemos y no tienen oficinas de séguito de la sentencia, de seguimiento. Por una parte, los tribunales, los jueces, hacen sentencias no pensando en lo que cuesta, sino sin saberlo. La mayoría de los magistrados no saben el efecto económico de las declaraciones de inconstitucionalidad. Pero es que luego el Parlamento no tiene oficinas de, oiga, que es que esta interpretación ya no funciona, es que esto no, es que habrá que adecuar, es que habrá que derogar para ganar seguridad jurídica. No lo hacen nunca. Con lo cual, se crea una inseguridad jurídica enorme. Yo creo que ese es el problema. Ahora hay otros problemas como el cumplimiento por los tribunales constitucionales de las sentencias europeas, en fin, todo está mucho más liado, pero no hay un problema gordo de incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional en general. Y luego, el Tribunal Constitucional español, tú eres español, sí. Pues, ¿qué te voy a decir? Es decir, es un tribunal que funcionó bien y que se politizó. Se ha politizado absolutamente porque la prensa lo ha politizado también. Y cuando en los periódicos empieza a aparecer los blancos, los rojos y los azules, el magistrado del PP y el magistrado del tribunal del PSOE, pues el tribunal no tiene autoridad, y si no tiene autoridad no puede cumplir su función. Autoritas, que no es eficacia, no es potestas, es autoritas. Y en España hemos tenido la malísima suerte de que eso nos ha pasado cuando hemos tenido que convertir al Tribunal Constitucional en una cosa que no ha sido en ningún país de Europa, que es un defensor del orden constitucional, con el enfrentamiento de la secesión en Cataluña. Los tribunales constitucionales no están para defender la Constitución, pero a veces hay que hacerlo. Y lo tuvo que hacer con el caso catalán, que ahí sí fue un caso de incumplimiento flagrante, no de la Constitución, sino de las sentencias del tribunal y de la vinculación. Bueno, cuando lo vayamos a necesitar más veces, nos daremos cuenta del enorme peligro a veces de no tener un órgano con autoritas imparcial y que convierta esto. Porque, con esto termino, Lechner decía, la Constitución, el Tribunal Constitucional le da a la Constitución la espada y la púrpura. La espada porque tiene el poder de anular, la púrpura porque le da una autoridad a la Constitución, un valor que sabemos todos. Pero si el tribunal se quita la púrpura y se queda desnudo, poco le va a poner la púrpura a la Constitución. ¿De acuerdo? Vale, muchas gracias. Gracias. Bien, lo que... Hablamos luego, hablamos personalmente. Si quieres perder el tren y el taxi, entonces escuchamos a la cursante y la atiendes. No, o sea, no es por mí, como usted puede comprender. Por mí, encantado. Si no, podemos escribir tu correo electrónico y lo atiendes por otra vía. Mi correo electrónico, y se acabó mi correo, por si quieren algo de verdad, es pablo@usal.es. Usal es Universidad de Salamanca. Y Pablo, ¿quién será? Porque se confundieron con otro catedrático de matemáticas, nos cambiaron nombres, nos hizo gracia y no lo hemos cambiado nunca, llevo 40 años explicándolo. Me viene muy bien porque cuando alguien no me conoce y dice, me pide un favor y dice, querido Pablo, 2 puntos, digo, te has jodido. Bueno, ustedes dicen que son de Castilla-La Mancha y...